Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Son las 7:31, así que vamos con las noticias de las 7:30. Comenzamos este tramo informativo contándoles que Vox se personó como acusación popular en el caso Montoro y Manos Limpias pidió trasladar la causa a la Audiencia Nacional. Santiago Abascal declaró que tiene la sospecha bien fundada de que algunas de las mafias de Sánchez son solo continuación de las mafias del Partido Popular. El líder de Vox criticó que quieran vender el caso Montoro como un hecho aislado y denunció la coincidencia en políticas entre el Partido Popular y el PSOE como las dos caras de una moneda falsa y corrupta. Manos Limpias solicitó su personación como acusación popular y reclamará el traslado a la Audiencia Nacional por la trascendencia social e internacional del asunto. La investigación se centra en una presunta trama donde el despacho Equipo Económico de Montoro habría percibido más de 700.000 euros de empresas gasistas que después se beneficiaron de cambios normativos. Montoro fue imputado el 17 de julio y se dio de baja del Partido Popular. El caso incluye 27 personas físicas y 5 jurídicas investigadas por presunto tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y corrupción en los negocios entre los años 2011 y 2018. Bueno, pues ha estallado el caso Montoro, lo comentábamos en el bloque anterior de noticias, y entonces ahora todos los opinadores del PSOE se han lanzado sobre ese caso a la desesperada, pues intentando centrar en él el foco. Por supuesto, con un éxito pues francamente mejorable. A estas alturas ya la gente está muy de vuelta de absolutamente todo. Y además es que en el caso Montoro, vamos, no conozco a nadie en el espectro político de la derecha que lamente que le hayan empapelado. Es más, conozco a muchísimos que se han alegrado mucho de que le empapelen. Por ejemplo, el otro día Esperanza Aguirre hacía unas declaraciones en ese sentido. Con lo cual, pues bueno, en fin, ¿puede el PSOE intentar equilibrar la partida? Como decía ayer un titular, en fin, muy voluntarista del periódico El País. Bueno, el PSOE puede intentarlo, pero su éxito va a ser nulo. En el caso de Montoro, hablamos de un señor pues que estaba hace 7 años en el gobierno. Un señor, por tanto, que ni él ni su jefe Rajoy pueden ya asumir responsabilidades políticas porque no tienen responsabilidades políticas en estos momentos. Muy diferente a un caso que es de ahora, que se está produciendo ahora y que, por supuesto, permite que exijamos a Sánchez cuando menos responsabilidades políticas. Todos sospechamos que además penales, pero cuando menos responsabilidades políticas. Es decir, Sánchez se tenía que haber ido hace mucho tiempo. Ha habido infinidad de razones, pero si nos ceñimos a las tramas de corrupción, pues en el momento en que salta el caso Ábalos, debería haberse largado a su casa Pedro Sánchez, pero sigue sin hacerlo. Y esa sensación, la de que Sánchez ha convertido España en un marasmo de corrupción, está ya generalizada entre la población. El caso Montoro, lo único que puede venir a añadir es que dentro del PP también hace falta una limpia espectacular, pero eso no lava lo que en estos momentos mancha al PSOE. Y como el día tiene 24 horas, hay tiempo más que suficiente para comentar lo de Montoro, lo de Sánchez y todo lo que se tercie. En el caso Montoro, estamos hablando de actividades consistentes en que aquellas empresas que querían obtener un trato legislativo favorable por parte de Hacienda, pues iban al despacho que fundó Montoro, Equipo Económico, contrataban con ese despacho y entonces tenían ese beneficio legislativo. De hecho, parece ser, por las informaciones publicadas estos días, que Montoro llegó a incluir en una norma de Hacienda, no sé si con rango de ley o de reglamento, párrafos textuales redactados por las empresas gasísticas o por los de Equipo Económico, el bufete al que contrataban para conseguir ese trato legislativo de favor. En estos días hemos conocido también que no se limitaba la cosa al ámbito de las empresas gasísticas, sino que parece que también se produjo el mismo
tipo de comportamiento poco ético con empresas eléctricas y de renovables. Y hemos sabido también que Montoro utilizó los mecanismos de Hacienda para perseguir a opositores políticos de su propio partido, para perseguir a periodistas que destaparon sus actividades presuntamente ilícitas. Y hemos sabido también que hubo algún ministro que avisó a Rajoy, oye, que Montoro está haciendo estas cosas. Todo esto, por supuesto, presuntamente. Estoy hablando a partir de que lo que los medios han publicado a raíz de que se conociera este sumario que lleva un juzgado de Tarragona. Estamos hablando de un escándalo mayúsculo, mucho menos importante en cuantía que toda la macrotrama de corrupción de Sánchez, pero sigue siendo un escándalo mayúsculo. Había gente que se forraba, pues favoreciendo legislativamente a empresas a cambio de que esas empresas contrataran con el bufete apropiado. Eso es corrupción. Tiene toda la razón del mundo Santi Abascal cuando dice que sospecha que algunas de las tramas de corrupción del PSOE son solo continuación de las del PP, y no hay más que ver qué es lo que ha pasado con algunos de esos miembros del equipo de Montoro en Hacienda que ahora han resultado empurados en la causa que lleva este juzgado de Tarragona, porque resulta que algunos de esos miembros del equipo de Montoro seguían teniendo altos cargos con el Partido Socialista a fecha de hoy. Vamos, que era una corrupción que va más allá de lo político. Si se demuestra lo que la UCO dice en este caso, pues entonces estaríamos hablando de chorizos a los que en realidad les importa un bledo el PP, les importa un bledo el PSOE, les importa un bledo España y les importa un bledo cualquier consideración ideológica. Y si pueden meter la mano en la caja estando el PP en el gobierno, estupendo. Y si luego pueden seguir ocupando un alto cargo estando el PSOE, pues también estupendo. Y si pueden de paso seguir metiendo la mano en la caja, pues también. Insisto, todo esto presuntamente y basado en lo que dice la UCO en esos informes incorporados al sumario del juzgado en Tarragona. Vox ya se ha personado en la causa, igual que Vox está personado contra Ábalos y contra otros implicados en la macrotrama de corrupción de Sánchez. En cuanto ha saltado este caso, se ha personado también contra Montoro y el resto de imputados. Por cierto, el bufete Equipo Económico, cuando lo fundó Montoro, se llamaba Montoro y Asociados, creo. Supongo que ahora se podrían pasar a llamar Montoro e Imputados. Pero bueno. Dice Vox que las tramas, pues algunas de ellas han continuado. Parece cierto a la luz de la información que conocemos. Pero la semana pasada yo les dije que me parecía un poco absurdo que este caso estuviera en Tarragona, en un juzgado normal y corriente de Tarragona. Estamos hablando de actividades que, si se prueba que fueron así, pues hombre, tuvieron un alcance nacional. Actividades que podrían haber beneficiado a empresas radicadas en muchos sitios. Estamos hablando de delitos como por ejemplo esa presión a periodistas que se atrevieron a publicar cosas sobre Montoro y a los que Hacienda se puso a perseguirles de una manera pues bastante llamativa. Estamos hablando de delitos no circunscritos a Tarragona. Por tanto, yo creo que esto es lo típico que debería llevar la Audiencia Nacional. Lo dije la semana pasada. Pues bueno, parece que en Manos Limpias también lo opinan y han pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional. Vamos a ver qué sucede con él. En cualquier caso, la pregunta del millón es: si Montoro pudo hacer lo que presuntamente hizo, pues alguien nos tendrá que explicar por qué se le consintió, ¿no? Porque parece que avisos a Rajoy hubo por parte de un ministro de Rajoy. Por tanto, ¿qué sabía qué sabía Rajoy sobre lo que hacía Montoro y por qué le permitió hacerlo? Y otra cosa, las decisiones de carácter legislativo
que premiaban a ciertas empresas y les permitían ahorrarse millones en impuestos, millones que al final pues tenemos que ponerlos los demás. Esas decisiones de carácter legislativo se tomaban en el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado. Por tanto, ¿quién es el responsable último de esas decisiones? Pues es un señor que se llama Mariano Rajoy. Igual que el responsable último de la ley del solo sí es sí de Montero, que ha puesto en la calle a más de 1000 violadores, es Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno. Por tanto, ya está tardando Mariano Rajoy en salir a dar explicaciones de qué sabía y qué no sabía del caso Montero. Por cierto, el Partido Popular anda repitiendo el argumento estos días en los medios de que fijaos que nosotros no somos como el PSOE, porque nosotros no nos dedicamos a decir que los jueces nos persiguen y que esto es lo fair y que qué vergüenza lo que acusen a Montoro. No, nosotros lo que hemos dicho es que se investigue todo lo que haya que investigar y respetamos la acción de la justicia. Efectivamente, es una diferencia con respecto al Partido Socialista, y habla muy bien del Partido Popular que su reacción haya sido esa. Pero no es bastante. El Partido Popular no tiene que limitarse a decir que actúe la justicia. No. El Partido Popular debería estar en estos momentos indignado. Debería estar en estos momentos diciendo, si esto es así, Montoro es un canalla. Y queremos que se investigue hasta el final. Y exigimos a Rajoy, porque pertenece a nuestro partido, que nos explique qué sabía. Que nos explique si le avisaron de lo que estaba haciendo Montoro y a pesar de ello le mantuvo. Porque alguien tendrá que dar explicaciones sobre ese tema. El Partido Popular no puede dejarse atrapar por el PSOE en estos temas. ¿Tiene algo que ver Feijóo con Rajoy en cuanto a esas acciones de gobierno? No. En principio, Feijóo no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. Bueno, pues que se comporte de acuerdo con eso. Dado que no tiene ninguna responsabilidad, que empiece a exigir públicamente que Rajoy dé explicaciones. Y por favor, que nos ahorren el pasear a Rajoy por los mítines. Rajoy hizo un daño inmenso con otros temas. Si ya encima consintió que Montoro hiciera lo que presuntamente hizo, pues ya apaga y vámonos. Bueno, tenemos pocos problemas en España, así que el Congreso de los Diputados pues ha decidido una perfecta gilipollez, perdónenme la expresión. Escuchen. El Congreso de los Diputados pasará a llamarse simplemente Congreso a partir del martes para favorecer el lenguaje inclusivo. La reforma del reglamento impulsada por el PSOE y Sumar superó su penúltimo trámite en comisión con los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN, que consideran innecesaria y farragosa esta nueva redacción. Si se mantiene el voto de los grupos parlamentarios, el cambio se aprobará en el pleno de mañana. La reforma reescribirá todo el reglamento en lenguaje inclusivo, desdoblando las expresiones en los dos géneros como diputados y diputadas para eliminar el masculino genérico. Para evitar alargar el nombre institucional se optó por el escueto Congreso en lugar de Congreso de los Diputados y Diputadas. También se aprobarán otras dos reformas: ampliar los supuestos de voto telemático cuando fallezcan familiares o necesiten cuidados y crear un consejo consultivo para regular las acreditaciones de prensa con capacidad de sancionar o retirar credenciales a periodistas que incumplan las normas de respeto o grabación. Vamos a ver, la institución se llama Congreso de los Diputados. Así figura en nuestra Constitución. Si a uno no le gusta y quiere llamarlo Congreso de los Diputados y Diputadas o a secas Congreso, pues entonces tendrá que reformar la Constitución. Estamos de nuevo ante cambios de la Constitución por la puerta de atrás. Y no me digan que es un tema menor. No, no es un tema menor. El que se cambie la Constitución, rebautizando como Congreso a lo que la Constitución denomina Congreso de los Diputados, puede parecer un cambio menor, pero es un cambio. Y hay que respetar los procedimientos constitucionales, porque si no,
pues ya normalizamos el interpretar la Constitución como a cada uno le dé la gana. Dejando aparte que es una parida lo de querer quitar Congreso de los Diputados por lenguaje sexista, en sí mismo es una perfecta estupidez, es además algo que desde luego nadie reclama ni a nadie le importa un bledo, y gastar tiempo, esfuerzo y dinero en hacer este cambio es insultante para los españoles, a quienes ya se ha asfixiado lo suficiente y que ya están suficientemente indignados por tantos otros despilfarros. Una última cosa. Ha habido gente que diga, oiga, pues que se ponga Cortes Españolas. No se puede poner Cortes Españolas. Se llama Congreso de los Diputados en la Constitución. Y lo de Cortes tiene además otro significado constitucional. Cortes se llama al conjunto formado por Congreso y Senado. No se puede llamar Cortes exclusivamente al Congreso. Bueno, en España vamos como un tiro, dice el gobierno, y las estadísticas falseadas del gobierno pues tratan de apuntalar esa retórica triunfalista. Pero la realidad es que la gente las pasa canutas. La realidad es que pues hoy en día encontrar un piso, alquilar un piso, comprar un piso es imposible. Hay muchísima gente que ya tiene que vivir en pisos patera con desconocidos. Es decir, la gente está viviendo cada vez peor en términos objetivos de calidad de vida. Pero es que además hay números dentro de lo que son las estadísticas oficiales enormemente llamativos y que desmienten el triunfalismo. Por ejemplo, estos que el otro día hacía públicos don José Ramón Riera. Escuchen. España registró más de 15.000 empresas en procedimiento concursal solo en el primer trimestre del 2025. Esto supone un aumento del 87,6% respecto al mismo periodo de 2024 y un demoledor 849% respecto al 2018. En apenas 7 años, el número de empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones creció casi un 850%. El crecimiento acumulado medio desde 2018 es del 37,9%. La evolución muestra un hundimiento progresivo del tejido empresarial desde los 1.621 concursos de 2018 hasta los 8.199 de 2024, con un salto considerable en el 2025. Según el análisis realizado por José Ramón Riera en el debate, esto refleja un colapso sistemático causado por políticas fiscales asfixiantes, gasto público descontrolado, marco regulatorio ideologizado e inseguridad jurídica. La desaparición de empresas implica miles de trabajadores sin alternativa y menor recaudación fiscal. El texto critica duramente al gobierno de Sánchez y reclama una rebaja fiscal inmediata, reducción del gasto público y un cambio ejecutivo. Bueno, ¿cómo es posible que se hayan multiplicado las quiebras en España? ¿Cómo es posible que estemos en el primer trimestre de 2025 con 15.000 empresas en quiebra? 15.000 procedimientos concursales. Hay algo que chirría, ¿no? Si la economía va como un tiro, ¿por qué las empresas cierran en cifras récord? Todas estas empresas que cierran, en muchísimos casos, son microempresas, empresas fundadas por autónomos, empresas familiares, empresas del sector de la hostelería, del sector del comercio, del sector de las explotaciones ganaderas o agrícolas. Sánchez está destruyendo el tejido productivo español. Sánchez está destruyendo especialmente a las clases medias. Y viendo cómo se aferra como una lapa al sillón de la Moncloa, pues yo me pregunto, a ver si es que no le dejan a Sánchez dimitir. A ver si lo que pasa es que quien ha puesto a Sánchez en la Moncloa no le deja dimitir hasta que no complete la tarea que le han encargado, que es destruir el tejido productivo español y destruir a la clase media española.
por cierto, está cumpliendo con el encargo de una forma extraordinaria. Bueno, una noticia de la que ya hablamos en su día, de que había unas acusaciones contra el que fuera presidente del Foro de Davos. El Foro de Davos, ante esas acusaciones lanzadas por un whistleblower, que dicen los anglosajones, es decir, por alguien que denuncia desde dentro la corrupción de un organismo. El Foro de Davos, cuando se produjo esa denuncia contra Klaus Schwab, que es quien ha dirigido el Foro de Davos desde su fundación, pues dijo que abriría una investigación, y efectivamente la han abierto, y las conclusiones de la investigación pues son que efectivamente el Klaus Schwab pues no era trigo limpio. Escuchen. El informe preliminar de una investigación del Foro Económico Mundial acusa a Klaus Schwab de manipular datos por razones políticas y de pagar viajes de su mujer con fondos del WEF. Los resultados revelan que Schwab supuestamente manipuló el histórico informe de competitividad global para servir a intereses políticos, alterando clasificaciones desfavorables de países de Oriente Medio, Norte de África e India para preservar relaciones diplomáticas. La investigación también mostró que su esposa facturó viajes al Foro de Davos sin tener cargo oficial en la organización. Las acusaciones incluyen además correos electrónicos lascivos a empleados más jóvenes y gastos por hasta 900.000 francos suizos. Estas revelaciones corroboran una carta de un denunciante que acusó a Schwab de mala conducta financiera y uso indebido de fondos. Schwab dimitió de su cargo como presidente del Foro de Davos tras más de medio siglo al mando. Ha negado las acusaciones y presentó una denuncia penal contra los denunciantes. El Foro Económico Mundial confirmó la investigación interna, pero enfatizó que las acusaciones siguen sin probarse. Bueno, si la investigación del Foro Penal concluye que Klaus Schwab, que el Foro Económico Mundial, es decir, el Foro de Davos, pagó viajes de la mujer de Klaus Schwab sin tener por qué pagarlos, y si las investigaciones han concluido que Klaus Schwab manipuló los datos de los informes que emitía el Foro Económico Mundial en cuanto a competitividad de los países, pues para agradar a ciertos países o a ciertos regímenes, pues hombre, parece que lo que decía el denunciante en su momento, pues debe de estar probado, si no, no lo diría el Foro Económico Mundial, ¿no? Aquí en esto de la caída de Klaus Schwab, pues hay algo que me llama la atención, que es la sincronización. El Foro Económico Mundial es una de las organizaciones más tóxicas que hay en el planeta. Lo fundó Klaus Schwab en su día. Es un organismo privado, donde se han dado cita cada vez más políticos, grandes empresarios de los medios de comunicación, grandes empresarios de otros sectores, grandes banqueros, y todos ellos se reunían pues para discutir proyectos que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, elaboraba, y que al final se traducían en poner a todos los países en la línea de los proyectos de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los mantras que han inundado la política en los últimos años han tenido su origen en el Foro de Davos. De repente, pues Klaus Schwab cae inopinadamente nada más llegar Trump al poder. Con lo cual yo me pregunto, ¿esto es una manera del Foro de Davos de quitarse de en medio a alguien que iba a ser un problema ahora que la Casa Blanca está en manos de Trump, y tratar de acomodar las actividades del Foro de Davos a los nuevos tiempos políticos? Pues es posible. A lo mejor es mera casualidad que Klaus Schwab caiga por nada más producirse el acceso de Trump al poder en Estados Unidos,
pero suelo creer poco en las casualidades de la política. Así que intuyo que algo de intentar acomodarse al cambio de los tiempos, pues sí que puede haber detrás de la caída de este señor Klaus Schwab, que se jactaba de considerar a George Soros un vulgar aficionado en eso de influir en la marcha de la política. En cierta ocasión le preguntaron en una entrevista a Klaus Schwab que qué opinaba de George Soros, y dice: George Soros aprendió en el foro de Davos. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es estamos muy pendientes de la decisión que tome el Tribunal Supremo, que va a estudiar esta semana si mantiene en prisión preventiva al exsecretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, investigado por su presunto papel en un reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. En el ámbito económico nos hacemos eco de un informe elaborado por el Consejo General de Gestores Administrativos que dice que la disminución de horas de trabajo propuesta por Sumar, por el Gobierno, implicaría un coste económico cercano a los 20.000 millones de euros anuales. Una cifra que, sumada a las pérdidas derivadas del absentismo laboral, podría alcanzar los 46.500 millones, lo que equivale al 3,2% del PIB español. También hoy hablamos del ámbito internacional, en concreto de Donald Trump, que ha cumplido 6 meses de mandato, en lo que él ha calificado como un mandato renacido. También en un mensaje en su red social Truth Social ha celebrado estos primeros 6 meses de regreso a la Casa Blanca y se ha referido a las presuntas injerencias y manipulaciones electorales que podrían haber llevado a cabo Barack Obama y Hillary Clinton en el año 2016. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos.